si la dihidrolipoil transacetilasa estuviera fallada? No puede transportar. No se produciría NADH, me dicen por ahí, me parece que es válido. No se produciría acetilcoenzima A, dense cuenta, ¿no? Porque el error está aquí, a esta altura. Ok. ¿Qué más? No podría con glucosa. No podría con glucosa. La vitamina que lo había saludado. Y tampoco el 2, sí, tampoco. O sea, no pasaría las dos moléculas de carbono para formar el ácido. Claro, porque no estaría funcionando esta enzima, efectivamente se puede describir como esta enzima no estaría funcionando, va bien. ¿Qué más? Ya he explicado lo que pasaría después de la enzima, o sea, a consecuencia de que la enzima esté fallada. ¿Okay? Entonces, a nivel de sus productos, ya sea el producto inmediato o el producto posterior. Pero ¿qué pasaría con las moléculas anteriores? Ahí vamos, ¿qué pasaría con el piruvato? Aumentaría, ¿cierto? Ok. Y si aumenta el piruvato, ¿podría pasar algo más? La piruvato deshidrogenadas No, yo pensé que lo teníamos por escrito. Lo siento. Pensé que teníamos la respuesta por escrito, pero no. Lo que pasaría es que como el piruvato va a empezar a aumentar, ¿okay? En la célula que sí lo puede hacer, no obviamente, ese piruvato se puede aprovechar hacia fermentación. O sea que se puede escapar hacia fermentación. No, por ejemplo, los músculos. No, ácido láctico. no se puede romper. ¿Qué pasa? La fermentación de ¿Sí piruvato. se entendió? ¿Por qué se va a ir hacia fermentación? Sí, porque recordemos que desde el piruvato nosotros tenemos en algunas células las dos opciones, ¿cierto? Esta es la opción de la respiración aerobia, pero si está bloqueada y no la puedes hacer, entonces de manera natural tu cuerpo intenta hacer la otra. Profesora, Dime. ¿y qué causaría en nuestro cuerpo eso? La acumulación de piruvato y se va O sea, en general vamos a tener una depleción de la cantidad de energía que deberíamos formar, porque como les decía yo, la fermentación da poquita energía, mientras que la respiración aerobia da una mayor cantidad de energía. ¿Ya? Eso es en relación a los glúcidos, ¿sí? Porque ahí también la respuesta cambia en relación a en qué momento está ocurriendo. Porque si ya metemos ácidos grasos, los ácidos grasos también pueden alimentar el ciclo de Krebs. Esto no también daría acidosis, o sea, por la Láctica. Sí. Una acidosis metabólica también. No, porque la acidosis láctica es una acidosis metabólica. Sí, también. Entonces, en líneas generales, efectivamente la célula y el cuerpo no va a tener menor cantidad de energía porque no estamos generando toda la energía que deberíamos a partir de la glucosa. Okay. Una vez que ya hemos aprovechado para hacer algunos análisis, vamos a pasar ahora sí al hermoso y precioso ciclo de Krebs. Ay, no. ¿Cómo que no? ¿Qué es eso? ¿Dijo qué? ¿Por qué no le llegamos a las rutas más hermosas ustedes? Ay, no, pero se supone, claro, ahí viene, pues. Se supone que ya saben glucólisis. Se supone que ya saben gluconeogénesis. Se supone que ya saben síntesis y degradación de glucógeno. Y se supone que saben el ciclo de la urea. Si han podido con esa parte del curso, pueden con un ciclo de Krebs. Vamos a venir rapeando. Entonces vamos a inspirarnos un poco. Antes de hablar del ciclo de Krebs, vamos a hablar de cómo nació el ciclo de Krebs. Pero no le voy a hablar, es bonito. No le voy a hablar ni de los años, ni de todo eso, no. Lo que le quería comentar era que, bueno, el ciclo de Krebs obviamente lo instituye, lo propone
ahí el nombre del ciclo. Krebs descubre estas transformaciones químicas hermosas, preciosas que constituyen el ciclo de Krebs. A ese ciclo él le llama el ciclo del ácido cítrico, porque la molécula principal se llama citrato. El citrato es el ácido cítrico. También le llamamos el ciclo de los ácidos carboxílicos, porque muchos de estos ácidos tienen 3 átomos de carbono. Por ahí le comienzan a dar varios nombres, por ejemplo, el ciclo decía ciclo de los ácidos carboxílicos, también llamado ciclo de Krebs. Pero ahí no está la parte paradójica. Krebs, cuando descubre el ciclo de Krebs, considera que su hallazgo es un hallazgo chiquito, pequeñito, casi inservible. Así que redacta un documento científico que llamamos carta al editor, que para nosotros en ciencia es una cosa así chiquita, pequeñita, o sea, es menos que una tesis, es menos que un artículo científico, es una carta al editor. Una carta al editor es bien chiquita y si vas a divulgar un hallazgo científico, espera un hallazgo científico menor sin relevancia. Así que Krebs considera que su hallazgo no tiene mucha relevancia de por sí, pero que es lo suficiente para hacer una carta al editor. Y como considera que es una buena carta al editor, la manda a Nature. Nature es una de las revistas más grandes en ciencias, ¿no? Y en Nature se la regresan. Y le dicen gracias, pero no estamos interesados. Y entonces Krebs pudo haber hecho lo que haría cualquier persona normal, que es agarrar su cartita. Una cartita son 2 caritas, ¿no? Agarrar su cartita, guardarla en el cajón y sentir que no vale nada. Y habernos privado del hermoso ciclo de Krebs por muchos años, hasta que algo lo descubriera. Pero Krebs agarró sus 2 hojitas y se la mandó a otra revista más chiquita, una de enzimología, no me acuerdo pero era mucho más pequeña que Nature. Se le envía a esta revista igual, como una carta al editor, siendo igual un aporte pequeño, se supone. Y esa hermosa y chiquita carta al editor, pues es el motivo por el cual a Krebs finalmente le dan el premio Nobel por el famoso ciclo de Krebs, que es el ciclo que hasta el día de hoy ustedes siguen estudiando. Por supuesto. A ver, así como te molesté con la glucólisis, porque te decía la glucólisis la debes saber, tú hazme caso, la debes saber. Glucólisis, yo te decía porque la glucólisis es como una columna vertebral en el metabolismo. El ciclo de Krebs es como si fuera nuestro corazón en ese metabolismo. El ciclo de Krebs, al igual que la glucólisis, también están muy interconectados. Estamos viendo ahorita lo que es metabolismo de glúcidos, pero en realidad varios de esos nombres ya hemos visto, el metabolismo de aminoácidos. Y varios de esos nombres los vas a seguir viendo cuando vamos metabolismo de lípidos. ¿Okay? Entonces, al final, esto también te sirve como 3 veces, sirve por 3 dentro de nuestro curso. Entonces, ¿cómo empieza nuestro ciclo de Krebs? Nuestro ciclo de Krebs empieza con la molécula que acaba de salir de la descarboxilación oxidativa. En la descarboxilación oxidativa yo dejé de tener piruvato, ¿te acuerdas? Recordemos que este piruvato viene de la glucólisis. Dejé de tener piruvato y pasé a tener acetilcoenzima A. ¿Cierto? Profesora, pero también formé NADH, sí, también formamos NADH y también formé CO2, sí, también. El CO2 no le hago mucho caso normalmente porque energéticamente hablando no me da ATP. Entonces normalmente hasta lo obviamos. El NADH le hacemos caso, pero más adelante cuando lleguemos a cadena transportadora de electrones porque sí se va a transformar en ATP. Pero por el momento continuamos nuestro camino con el acetilcoenzima A. Esta es la molécula más importante que acabamos de producir. Ella va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Cuántos átomos de carbono tenía el acetil? 2. Profesora, eso es importante, eso es importante. El número de carbonos en mi ciclo es importante. El acetil tiene 2 átomos de carbono. Acá está. Y se llama acetilcoenzima A, porque está unida a la coenzima. Se va a unir en el ciclo, en lo que nosotros consideramos la primera reacción, que es cuando aparece una molécula llamada oxalacetato, que tú ya conoces, que tiene 4 átomos de carbono.
4 más 2, ¿cuánto da? 6. Forma una molécula llamada citrato de 6 átomos de carbono. Recordemos que cuando en una reacción tú agarrabas 2 moléculas y las juntabas, a eso le llamábamos condensación. Entonces, esa es una reacción de condensación. ¿Cómo se llama la enzima? Bien imaginativos, se llama citrato aceitasa. ¿Por qué? Porque estoy produciendo citrato en esta reacción. Profesora, yo no quiero aprenderme esa reacción. Recuerda que es el motivo por el cual este ciclo se llama así, el ciclo del ácido cítrico. Ahí está, el estrella. Y recuerda que siempre te digo, si ya al final no tienes tiempo en tu vida, apréndete siempre la primera y la última reacción, que nunca va a estar de más, algo te va a ayudar. Bueno, ok. ¿Qué debes decir? Acá, oxalacetato. ¿De dónde viene este oxalacetato? En pregunta ya lo hemos visto. Vayan pensando, ¿en qué ruta viene el oxalacetato? El glutamato. ¿Seguro que es en la glucólisis? ¿No es en la glucólisis? Pertenece a la gluconeogénesis. Y es por eso entonces que el ciclo de Krebs se interconecta con gluconeogénesis a través de este oxalacetato. Pero también el ciclo de Krebs se interconecta con glucólisis, porque todo este camino ha venido desde glucólisis. Ya tengo citrato. El citrato tiene 6 átomos de carbono, se va a convertir en una molécula llamada isocitrato. Que como entiendes tú, son isómeros, ¿cierto? O sea, citrato, isocitrato, son en realidad isómeros. Por lo tanto, sigue teniendo 6 átomos de carbono. ¿Ya? Acá hay un tema. Profesora, dependiendo del libro que consultes, mientras más detalloso sea, acá te van a decir que no hay una reacción, sino hay 2. Lo cual es cierto, en realidad aquí hay 2 reacciones. Como hay 2 reacciones, al medio de ambas moléculas aparece un intermediario llamado aconitato. Y la enzima, ahí sí es bien fácil, que cataliza ambas reacciones porque son 2, se llama de la misma manera, se llama aconitasa. ¿Ok? Acá está el citrato. El citrato va a pasar a ser isocitrato. Al medio aparece una molécula, el cis-aconitato. Tú puedes decirle cis-aconitato o aconitato, yo no me molesto. Y como te decía, la enzima que cataliza estas 2 reacciones es la misma, se llama aconitasa, justamente por esta palabra aconitato. ¿Qué sucede en estas reacciones que catalizan por la misma enzima? Le quitamos una molécula de agua y luego le añadimos una molécula de agua. Estas son 2 reacciones inversas una con la otra en realidad. Están jugando ahí un rato para generar a este isocitrato. ¿Okay? Ya tengo isocitrato. Una vez que tenga el isocitrato, vienen 2 reacciones hermosas. 2 reacciones que se caracterizan porque vas a disminuir la cadena de estas moléculas. O sea, esta molécula isocitrato tiene 6 átomos de carbono. La siguiente va a tener solamente 5. Y la que le sigue va a tener 4. ¿Ok? Porque lo que estamos haciendo es progresivamente estamos disminuyendo la cadena de nuestra molécula. Porque si yo empecé con 6, recuerda que en algún momento tengo que regresar a tener 4. ¿Vemos? Estos son los momentos. ¿Okay? Las 2 reacciones son muy parecidas porque ambas son descarboxilaciones oxidativas.
Descarboxilación, recordemos, es cuando quitamos un CO2. Por eso aquí se va el CO2. Por eso de lo que tenía 6 átomos de carbono está pasando a tener 5. ¿Ves? Oxidativa, porque además a esta molécula le voy a quitar hidrógenos. O sea, la estoy oxidando. Aquí le estoy dando estos hidrógenos, se los estoy dando a un NAD para que aparezca como NADH más H. ¿Okay? Esta es una descarboxilación oxidativa. ¿Cómo se llama la molécula que acabo de formar? Es una molécula con un nombre bien feo y bien grande, pero que como ya te lo he dicho 20 veces, a ti no te va a sonar feo. Se llama alfa-cetoglutarato. Dime que te suena, no le hagas esa maldad a tu profesora. ¿Te suena? Claro. Yo la veo convencida. ¿Por qué no debería sonar, chicos? Exactamente. El alfa-cetoglutarato puede escaparse y formar glutamato. Desde acá es el ciclo de Krebs. ¿Sí es verdad? ¿Okay? Y viceversa, ¿no? El glutamato puede alimentar el ciclo de Krebs a esta altura. Sí. Acá tenemos el alfa-cetoglutarato. Tiene 5 átomos de carbono y ahora le va a pasar exactamente lo mismo. Otra vez va a ocurrir una descarboxilación oxidativa. Otra vez le vamos a quitar un CO2, le vamos a quitar hidrógenos, se le vamos a dar al NAD y va a pasar a ser NADH más H. La cadena se va a ver más chiquita, ya no va a ser alfa-cetoglutarato, va a pasar a ser succinil y se le va a acoplar una coenzima A, pero parece que se han olvidado de poner la coenzima A. Acá está ingresando una coenzima A para que se llame succinil coenzima A. ¿Estamos? Okay. Habíamos tenido entonces, nadie me ha preguntado, ¿no? Enzimas. Estas enzimas son bien fáciles, mírale. Isocitrato, no, deshidrogenasa, porque es la que quita hidrógenos. ¿Ves? Esta, ¿cómo se llama? Se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Les estaba comentando, ya tenemos 4 átomos de carbono. Hasta ahí se entiende el porqué del ciclo, porque debemos regresar a estos 4 átomos de carbono que ves acá. ¿Ya? Entonces lo único que hemos hecho es estar como que acortando la cadena para llegar a esos 4 átomos de carbono. Pero aquí va a suceder algo bien hermoso en el ciclo, que es la incorporación de esta coenzima A. ¿Por qué eso es importante? Porque esa coenzima A que se ha incorporado, ¿okay? Este enlace específico acá de la coenzima A es un enlace que genera energía. O sea, acabamos de incorporar energía a nuestra molécula. Y cuando rompamos ese enlace, cuando se corte, entonces nosotros vamos a tener energía suficiente para formar justamente una molécula con alto contenido energético como es el GTP. Por eso nuestra siguiente reacción, cuando quitemos esta coenzima A, tú vas a poder formar GTP. Y es la única reacción de todo el ciclo que genera energía propiamente dicha, o sea, energía directamente. Entonces, incorporan la coenzima A, pero una vez que ya incorporaron la coenzima A, más bien la quitan para poder generar este GTP. El succinil coenzima A entonces va a pasar a ser succinato. Ahí la principal diferencia es que le estamos quitando la coenzima A. La coenzima A simplemente se va, pero al momento que se va, nos proporciona la energía necesaria para poder formar un GTP.